Capítulo 33. La sangre de Ruby. Si hubo alguna pequeña bondad, fue que la doncella de verano la enfrentó en un combate cuerpo a cuerpo en lugar de volar alto y hacer llover fuego del infierno y lluvias de meteoritos desde arriba. Podría haber sido una señal de respeto, mostrando que la historia de Ruby había tocado su corazón y la había persuadido de darle a la joven usurpadora una oportunidad justa. Podría haber sido una preferencia por la lucha cuerpo a cuerpo. La doncella era una mujer corpulenta y tenía un arma cuerpo a cuerpo. Podría haber sido solo arrogancia. De cualquier manera, fue una bendición, porque le dio a Ruby la oportunidad de ser demolida en una pelea justa en lugar de desde lejos. En una tierra de tormentas de arena, el control del clima convertía a una mujer en una peligrosa. Los poderes de Lixia eran inmensos y podía envolverse en una burbuja de aire y devastar el mundo que la rodeaba con una enorme y abrasiva nube de arena. Ruby había tenido que limpiar una vez la boca del cañón de Crescent Rose con un chorro de arena, y ahora sabía lo que se sentía al ser la parte del arma dentro de esa pequeña cámara. Aún así, no iba a perder sin infligir algún daño. La horca que empuñaba la mujer, pecado original, no se transformaba en un robot, pero estaba reforzada por refuerzos de metal que recorrían de arriba a abajo el mango de madera. Era un arma de cazadora mediocre, pero el arma de una cazadora al fin y al cabo. Y aún así, a pesar de todas sus afirmaciones de entrenar día tras día, Lixia no era mucho mejor en el combate cuerpo a cuerpo que Ruby. Su cuerpo es duro, pero su forma es débil. Se entrena sola, sin un maestro del que aprender ni un compañero con el que luchar. Su obsesiva devoción al aislamiento podría ser una fortaleza en cualquier otro escenario, pero la ha estancado. Yo, por otro lado, he estado luchando por mi vida contra una amplia variedad de oponentes durante los meses que he estado con Salem. Cinder condensó años enteros de entrenamiento en nuestro breve tiempo juntas, y me enfrenté a los drones en Atlas varias veces al día durante casi un mes. Ruby también tenía la ventaja de tener un arma que había estado modificando y perfeccionando desde su nacimiento, casi. Crescent Rose podía usar polvo, tenía amortiguadores para absorber las reverberaciones y no dañar sus manos, y podía transformarse en múltiples formas. Además de eso, el chal de Ruby le proporcionó una defensa decente contra la tormenta de arena. Su apariencia era increíblemente útil en combate, y la doncella aún no había usado la suya. Las ventajas a su favor parecían acumularse. Los poderes de las doncellas pueden ser la clave, pero esta doncella en particular no era fundamentalmente mejor que Ruby. Sin duda estaba ganando en ese momento, pero no era invencible y, para Ruby, eso marcaba una gran diferencia. Si estaba perdiendo, eso significaba que no estaba luchando con suficiente agresividad. Ruby decidió pasar a la ofensiva. Una breve ráfaga de disparos de francotirador condujo a la doncella hacia la casa en la que vivía. Ruby no acertó muchos de sus disparos, pero la amenaza de daño fue suficiente para hacerla retroceder. Lixia intentó recuperar el terreno perdido lanzando su horca, pero Ruby lo reconoció como una finta y no mordió el anzuelo. Su semblante se activó 2 veces en breve sucesión. La primera vez fue para golpear a Lixia contra la pared de madera de su morada, y la segunda vez fue para usar el ataque giratorio que había practicado con Tyrian. Con la espalda contra la pared, literalmente, Lixia recibió 5 golpes consecutivos de la espada de Crescent Rose antes de que lograra volar a Ruby con una fuerte ráfaga de viento. Inclinándose hacia él, Ruby disparó aún más tiros a su enemigo y, al mismo tiempo, utilizó la acción para controlar su vuelo y aterrizar más cerca del borde del pequeño lago. Los poderes de la doncella son elementales y el agua es un elemento. Puede parecer un cebo obvio, pero no ha peleado con nadie en 20 años, por lo que su talento para detectar trucos debe estar oxidado. Ruby convirtió a Crescent Rose en una guadaña de guerra y le dio la espalda al lago. Justo en ese momento, el sonido del agua corriendo llenó sus oídos. Se dio la vuelta como un torbellino, atravesó la ola de agua con su guadaña y desvió el ataque por completo. Sin embargo, eso le dio la espalda a Lixia y avanzó rugiendo con el poder del vuelo. Ruby no tuvo más opción que recibir el golpe cuando las puntas gemelas de la horca de Lixia la alcanzaron. Gruñendo de dolor, pateó hacia atrás al azar y fue recompensada con un gruñido satisfactorio cuando su pie golpeó el estómago de su enemiga. Ruby saltó con el otro pie y le dio otra patada en la cabeza a su oponente. Se puso de pie antes de caer al suelo, rodó con un solo movimiento fluido hasta quedar agachada y disparó 2 tiros más a la cara de Lixia. ¡Craa! El mundo estalló en llamas cuando Lixia bajó los brazos por reflejo.
El aura de Ruby la protegía, pero ese ataque era mucho más fuerte que el aura que se iba agotando gradualmente en las tormentas de arena. Ella solo es mejor que yo cuando muestra sus poderes de doncella, pero es mucho mejor que yo cuando lo hace. Ruby necesitaba terminar esta pelea rápidamente. Su aura tardaba relativamente en regenerarse y probablemente ya estaba al 50%. Según sus cálculos, le quedaban unos 10 disparos más para Crescent Rose. Su plan original había sido utilizarlos principalmente como un medio para desplazarse por el campo de batalla, pero esa ya no parecía una estrategia viable si explosiones aleatorias de fuego podían acabar con la batalla en cualquier momento. Ruby le ordenó mentalmente a Grubie que saliera de su mano y se arrastrara hasta la punta de Crescent. Desde esa distancia y con todos los vientos girando en un frenesí caótico, probablemente era casi imposible que Lixia lo viera, que era con lo que Ruby contaba. Ruby blandió su guadaña como si fuera un bate de cricket, pero no acertó a propósito y dejó que su escarabajo volara por el aire hasta quedar detrás de la espalda de Lixia. Se mantuvo en su posición en el suelo, esperando la orden de Ruby y dejando que su gruesa coraza de hueso lo protegiera del polvo. Ruby cargó hacia adelante, fijando su propia espada en la de su enemiga hasta que ambas presionaron hacia adelante con todas sus fuerzas solo para contener el arma de la otra. La doncella de verano era la mujer más fuerte de las dos, pero Ruby había inclinado a Crescent de modo que el cañón mirara en dirección opuesta a ella. Por lo tanto, cuando disparó 5 de sus tiros restantes uno tras otro, le dio el impulso suficiente para empujarla de regreso hacia donde Ruby yacía esperando. Se dispararon 2 tiros más en una sucesión extremadamente corta, lo que permitió a Ruby golpear al enemigo justo en el centro del pecho y derribarla. Sus últimos 3 disparos sirvieron para derribar a Crescent en un poderoso movimiento que hundió la punta casi un pie en la roca, inmovilizando a Lixia. Ruby envolvió sus pequeñas manos alrededor del grueso cuello de su oponente e hizo todo lo posible por fingir que su gran estrategia era estrangularla. Mientras tanto, Grubie le clavó las mandíbulas en el cabello, oculto a la vista y probablemente olvidado por completo por la doncella. No debería haberle mostrado a ella. Dust, ni siquiera debería haber venido a verla. Ruby no podía arrepentirse de ello. Incluso si esta misión era su muerte, tomar la decisión de intentar salvar a su oponente era importante. Si la condición de victoria de Salem estaba corrompiendo a Ruby hasta convertirla en una verdadera villana, entonces contenerse y no hacerlo sería una victoria a los ojos de Ruby. 2 brazos fuertes apartaron 2 manos mucho más débiles y Ruby se encontró con que la situación se había vuelto en su contra cuando Lixia le envolvió el cuello con sus dedos mucho más grandes. Lo vio venir, pero su cerebro tardó demasiado en comprender lo que significaba y no pudo respirar antes de que le cerraran la tráquea. Los labios de Lixia se movían y probablemente estaba diciendo algo muy sincero o tal vez alguna gran tontería, pero Ruby no podía oírla por encima del estridente látigo de los vientos. La doncella se había protegido previamente de la tormenta de arena usando una pequeña burbuja de aire para protegerse, pero ahora que Ruby estaba en su espacio personal, había dejado caer el escudo y había dejado que la arena las golpeara a ambas. A ella le importa más detenerme que salvarse a sí misma. En realidad no mentía cuando decía que su propia vida no importa tanto como su misión. Si ambas murieran, ¿quién obtendría el poder? Ruby frunció el ceño ante la idea de que ambas mujeres fracasaran. Si eso sucediera, la interferencia de Ruby solo habría empeorado la situación al privar a una doncella entrenada de sus poderes y obligarla a entrar en un anfitrión no entrenado. No puedo permitir que eso suceda. Es horrible, pero necesito matarla para asegurarme de que todo no se desperdicie. Su muerte tendrá un propósito si soy yo quien termina con su vida. Su visión comenzó a oscurecerse, lo que indicaba que se avecinaba una pérdida de conciencia por asfixia, por lo que Ruby le dio la orden a Grubie. Observó cómo se arrastraba desde su cabello hasta su rostro y su boca abierta con la velocidad y urgencia de un rayo. Lixia claramente se había olvidado de él o había asumido que era demasiado débil para importarle, y pagaría el precio de su falta de visión. Las piernas y los dientes de Grubie eran afilados como navajas, por lo que cada paso que daba dentro de su boca era como si se tragara una bola de alambre de púas, y eso ni siquiera era lo peor. Aproximadamente a la mitad del viaje a través de su esófago, cuando estaba completamente protegido de cualquier defensa basada en apretar la mandíbula o ácidos estomacales, clavó los pies en el revestimiento de su garganta y se sujetó con fuerza. Debió haber sido un tipo especial de agonía, ser asfixiada activamente por un enemigo en el interior.
Ruby trató de no pensar en ello mientras se arrastraba desesperadamente hacia el lugar donde había dejado caer a Kristen Rose. Lixia se golpeaba el pecho con el puño en un intento de desalojar a Ruby, pero Ruby sabía que todo había terminado para ella. Tuvo que tirar hacia arriba y hacia abajo, balanceando a Kristen de un lado a otro hasta que lentamente salió de la roca sólida en la que lo había clavado. Su bebé tenía algunos rasguños por haber sido tan maltratado, pero Ruby apenas podía concentrarse en eso en ese momento. Ya era hora. Los ojos de Lixia no reflejaban miedo cuando Ruby levantó su guadaña para asestar el golpe mortal, ni tampoco enojo ni venganza. Simplemente parecía decepcionada de sí misma por haber fallado. Pero no has fracasado, quería decir Ruby. Salem no obtendrá los poderes. Yo sí, y tengo toda la intención de desertar y volver a Uzpin una vez que se ocupen de Raven. Como Ruby estaba ocupado estrangulando a la doncella, Ruby no podía usarlo para robarle los poderes de forma no letal. Matarla era la única manera. Lo siento mucho, Lixia. Esto no es lo que quería. Intenté encontrar otra manera. Esto se sentía tan mal. No solo porque matar a un buen tipo era inherentemente incorrecto, sino porque estaba haciendo más que simplemente matarla. Ruby estaba haciendo inútiles todos los años que había pasado viviendo aislada, salvaguardando los poderes de la doncella aislándose del mundo. La peor parte de, Ruby sintió algo en la espalda. Entonces estaba en su frente. Al mirar hacia abajo, vio un hilo de agua que sobresalía de un agujero en su estómago. La sangre se filtraba por su piel hacia el agua, y se difundía lentamente de manera aleatoria a medida que salía de su cuerpo. Ruby giró la cabeza por encima del hombro para ver cómo el agua regresaba al lago del que había salido. Realmente no debería haber pasado tanto tiempo pensando en cosas, pensó Ruby mientras se desplomaba. Debería haberla matado. Ruby permaneció dentro de la garganta de Lixia cuando ella realizó el ataque, firme en su obediencia a las órdenes de Ruby de inutilizarla desde adentro. Cuando Ruby cayó, él permaneció igual de obediente y continuó bloqueando el aire para que no entrara en sus pulmones. Ambas mujeres corrían un grave peligro. Ruby luchaba por agarrarse el estómago lo suficiente para evitar que perdiera demasiada sangre y, al mismo tiempo, se alejaba del agua para evitar otro ataque, y Lixia probablemente estaba a solo unas pocas respiraciones de perder el conocimiento. El aura roja de Ruby estaba remendando lentamente el agujero en su estómago y, aunque no sería suficiente para salvarla por completo, en teoría podría durar hasta que se rompiera con suficiente daño reparado para sobrevivir, suponiendo que los tentáculos de agua que la perseguían lentamente no terminaran con su vida primero. La doncella se estaba cansando, por lo que la persecución de su magia también se ralentizó, lo que significa que el agua era tan rápida como Ruby que se arrastraba. La mirada decepcionada había desaparecido de los ojos de la doncella de verano y había sido reemplazada por un rostro de acero sólido y decidido. Estaba disfrutando de este juego, ahora armada con una segunda oportunidad para matar a su potencial usurpador. En ese momento, Ruby se había convertido en un juego de gallinas. Si se desangraba y moría, Ruby no tendría a nadie que lo detuviera y mataría a Lixia por asfixia. La pesadilla de antes se haría realidad y ambas mujeres morirían de una forma horrible y sin sentido. Por otra parte, si Ruby aguantaba un poco más y sobrevivía a Lixia, los poderes de la doncella de verano se transferirían a ella y podría usar el impulso para sobrevivir a sus heridas. La misión continuaría y la triste vida de Ruby también. Entonces, ¿arriesgó la vida de ambos, arriesgando los poderes de la doncella de verano? ¿O despidió a Ruby y dejó que Lixia viviera para mantenerlos a salvo durante otros 20 años de soledad? Había otra opción. No. Tenía casi cero posibilidades de éxito. No puedo. Ozpin murió para darme esta oportunidad, y casi la desaprovecho al anunciarme ante ella. Pero Ruby se quedaría con todo. Nadie tendría que morir. Ni siquiera debería pensarlo. Si Ruby recordara a Ruby, esto es una locura. E ignoró por completo la idea de curarse a sí misma, y en su lugar utilizó esa preciosa aura suya para luchar. No puedo hacer esto, y fue capaz de derrotar a Lixia en combate. Apostar contra los tentáculos de agua que me persiguen es una apuesta más segura. Entonces podría usar a Ruby para robar los poderes de la doncella, salvarse y perdonar a su enemigo. Nunca funcionaría. Pero podría ser. Y podría era todo lo que Ruby necesitaba. Ruby no se opuso a ello cuando Ruby le pidió que sacara su trasero cubierto de saliva de la garganta de Lixia.
Ruby estaba agradecida de que él hubiera logrado sacudirse la mayor parte de los asquerosos fluidos corporales que lo cubrían y los hubiera escurrido en la arena para cuando regresó a casa. Cada vez que entraba en su cuerpo, nunca sentía que la perforaban ni la apuñalaban, que era lo que ella hubiera esperado. El pequeño amigo literalmente se metía en su piel, pero no sentía dolor. De pie, herida, y agarrando su guadaña, le dolía aún más, pero Ruby no podía permitirse el lujo de adormecer el dolor concentrando su aura en la herida. Era una táctica arriesgada, una que ni Ozpin ni Salem aprobarían si estuvieran allí para verla. Pero no estaban allí, y Ruby no pudo encontrar lealtad hacia ninguno de ellos cuando buscó en lo más profundo de su corazón. Salem era un monstruo que se rodeaba de otros monstruos, y la voluntad de Ozpin ya no tenía la autoridad que alguna vez tuvo. Ruby había tenido encuentros cercanos con 3 doncellas supuestamente bien escondidas mientras operaba bajo las órdenes de Salem, y se enteró de que Leonard era un traidor, algo de lo que Ozpin no tenía ni idea basándose en lo que había dicho la última vez que habló con él. A pesar de que podría haber sido un buen hombre, ya no era un modelo a seguir para ella. Había grietas en su castillo, grandes grietas por las que el enemigo podía y había usado para colarse. Ruby ya no sabía lo que hacía, pero confiaba en sí misma más que en cualquier otra persona. Sin Ruby para detenerla, Lixia ahora era libre de desatar un torrente desastroso de magia elemental en todas direcciones. El roce con la muerte debe haber sido suficiente para convencerla de que tendría que mejorar su juego si quería ganar. Ciertamente así fue para Ruby. Para usar su escarabajo y robar los poderes, necesitaba obtener un tiro claro en la cara de Lixia y deshabilitar cualquier medio que pudiera interrumpir la transferencia a mitad de camino. Eso significaba desarmarla de su horca, romper su aura y asegurarse de que sus poderes de doncella no pudieran usarse. Ruby ya había completado el primer paso, la horca no estaba a la vista, probablemente enterrada bajo un buen pie de arena que su portador había levantado, y si hacía el segundo, un simple puñetazo en la cabeza dejaría inconsciente a la doncella. Luego, podría drenar los poderes, curar sus propias heridas e irse antes de que alguien tuviera que salir lastimado. Usar su apariencia a la mitad de su poder le dio suficiente velocidad para salir del camino cuando los rayos caían sobre ella sin usar su propia aura, pero nunca ganaría si dejaba que su oponente siguiera con la ofensiva. Lixia estaba flotando en el aire ahora, así que Ruby corrió hacia su casa y pateó la pared para ganar algo de altura. Bueno, trató de hacer eso, pero le dolía el estómago, por lo que terminó trepando desesperadamente por el costado del edificio y colapsando exhausta en el techo. Jadeando, se enderezó justo a tiempo de que un gran trozo de hielo le golpeara la cara, lanzándola por encima del edificio y al otro lado. ¡Ah! Ruby aterrizó en la arena y contuvo las lágrimas de dolor. Esto había sido un error. Pero no había terminado. No hasta que Ruby estuvo muerta. El dolor podría haber sido una fuente de agonía abrasadora y punzante, pero la adrenalina que bombeaba por sus venas era suficiente para mantenerla en movimiento. Apretando los dientes contra el costado del edificio, se arrastró por la base hasta el lado derecho. Cuando Lixia voló justo sobre la cabina esperando encontrar un montón de adversario desmoronado, Ruby usó su apariencia para saltar directamente hacia ella desde abajo. El viento era tan rápido que los pétalos que dejó atrás desaparecieron antes de que llegara a su objetivo. Era tentador darle un cabezazo o hacer alguna otra acción visceral con su propio cuerpo como arma, pero su aura era demasiado baja, por lo que golpeó a Crescent entre las piernas de la mujer tan fuerte como pudo. El golpe fue limpio y Ruby siguió con un golpe por encima de la cabeza que derribó a la doncella. Lixia cayó del cielo, habiendo perdido la concentración, y Ruby aterrizó justo encima de ella. Solo una de sus auras se rompió.